Pero lo que no se puede decir bajo ningún concepto es lo que he escuchado con al nuevo presidente del Cabildo, en esa obsesión por la oposición, por lo que hemos hecho, por lo que hizo el Partido Popular o por lo que hizo el anterior presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. No se puede decir que no se ha hecho nada en Puerto Nao y La Bombilla, porque eso es mentira, sencillamente es mentira. Yo creo que destacaríamos algo que me parece que es malo para un gobierno que inicia un mandato, ¿no? Nos da la sensación desde hace mucho tiempo que pierden demasiado tiempo haciendo oposición a la oposición. Los papeles son claros, la oposición le corresponde ser como tal, fiscalizadora, también lógicamente trasladando propuestas al nuevo equipo de gobierno y el equipo de gobierno a gobernar. Y si se fijan en estos meses de gobierno de Coalición Canaria, se puede observar con claridad cómo se dedican demasiado tiempo a mirarnos. Y yo creo que lo que tienen que hacer es mirar su gestión, aprender, porque muchos de ellos no han tenido esa oportunidad, y gestionar. Y creo que se ha ralentizado muchísimo la gestión. Se han tomado medidas que ni siquiera continúan lo bueno que dejamos en los presupuestos. Las iniciativas y obras que comenzamos no las han continuado, otras las han paralizado. Hay hechos que nos parecen de extrema gravedad. Por ejemplo, el retirar 7,5 millones de euros al Consejo Insular de Aguas por el Cabildo, esa aportación de 9,5 millones, le quita 7,5 millones para destinarlo a X servicios o inversiones que no tienen esa trascendencia que tiene el tema hidráulico en la isla de La Palma, y máxime en la situación que estamos viviendo en este momento. Es inadmisible, eso no puede ocurrir, se lo dijimos. No es correcta esa propuesta, eso es muy malo para el sector. Claro, luego paralizas obras como las obras del canal LP1, paralizas otra serie de proyectos que están hidráulicos, que son importantes para la isla de La Palma. Fíjense ustedes, 7,2 millones euros que se retiran de ahí. Y así podría contar un conjunto de otras iniciativas presupuestadas importantes relacionadas con el volcán, con los damnificados, ayudas energéticas, ayudas en materia de transporte, inversiones en infraestructuras viarias, y podríamos hacer enumerar un conjunto de iniciativas que se han paralizado o en muchos casos también ralentizado de forma excesiva. Hay un desconocimiento muy grande, se han dedicado durante este tiempo también a crear una macrogobierno. ¿Por qué? Porque no es necesario crear 5 directores insulares, eso supone mucho dinero. Nosotros nunca, jamás, pasamos por una pandemia, pasamos por las vicisitudes y los inconvenientes de un volcán, tremenda situación que vivió la isla de La Palma, y nunca nos planteamos crear esas direcciones insulares. Han creado 5 direcciones insulares, lo que conlleva desde el punto de vista económico, y no compartimos porque tienen consejeros suficientes para llevar a cabo una gestión insular. Quizás demuestra la cierta desconfianza que tiene el propio presidente en sus compañeros, en tanto en cuanto va a suplirlos, va a acompañarlos, y creo que no es necesario ni mucho menos, ¿no? Al final es un coste grande que no están las arcas insulares para asumirla, que están saneadas, al contrario de lo que decía, están saneadas, pero hay muchas inversiones y servicios que realizar en la isla para destinar ese dinero a los directores insulares. Yo creo que iniciativas novedosas no han tenido, han ido suplementando algunas de las iniciativas que pusimos en marcha, otras ni siquiera las han puesto en marcha. Se han dirigido algunos fondos a la adquisición de terrenos, cosa que nosotros aplaudimos y que nos parece correcta, para la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas, pero claro, tenemos 6,5 millones en el presupuesto que aprobamos en el anterior mandato destinado a la adquisición de viviendas para las personas necesitadas en nuestra isla, damnificados y no damnificados, personas que necesitan acceder a una vivienda pública, y está parado porque se está reestudiando, se está reanalizando estas cuestiones. Nos parece que
que al final termina el ejercicio y no ejecutas esos 6 millones, más de 6 millones destinados a la adquisición de la vivienda. Por tanto, hay alguna iniciativa, evidentemente, que nosotros aplaudimos, no puede ser de otra manera, no todo está mal, al contrario de lo que nos dice permanentemente Coalición Canaria de la gestión del Partido Popular, que permanentemente está recordándole a los ciudadanos que la gestión fue nefasta, que el Cabildo quedó en la UCI, que no hicimos absolutamente nada en Portonaos ni en La Bombilla, cosa que es completamente incierta y que todo el mundo lo sabe, el trabajo que se realizó durante ese mandato, pero nosotros reconocemos cuando se hace alguna cosa bien, pues la aplaudimos y en este caso nos parece correcto, pero indicamos que también hay otras cosas dentro del presupuesto, muchas más, que no se están ejecutando. Por tanto, nos parece que iniciativas pocas, y la poca iniciativa que ha habido, mucha va dirigida a ese organigrama que antes hablábamos, ¿no? A esa colocación de más personal a trabajar en la parte política del Cabildo, que nos parece completamente innecesaria. Bueno, nosotros hacemos una relación, si nosotros cogemos el presupuesto para el ejercicio 2023, encontramos en distintas áreas un conjunto de iniciativas que como decía, me da la sensación de que o no quieren poner en marcha o no quieren impulsar, porque da la sensación como que no es que sea bueno o malo para la isla, que la mayoría de los casos es bueno para la isla, sino en base a una supuesta reflexión sobre determinadas acciones, las paraliza. Eso creo que es injusto, porque al fin y al cabo lo que se está perdiendo en la isla de La Palma son inversiones importantísimas, y creo que Coalición Canaria no está para nada mostrando interés en sacar esas cosas, porque lo que quieren es dar sensaciones a la gente de que efectivamente son ellos los que están llevando a cabo una acción inusitada, inhabitual para la isla de La Palma, una acción política que no era habitual, cuando no ha sido así. Mire, yo quiero recordar un dato que me parece fundamental. En el año 2000 se quejaban de que no había remanente. El remanente se gastó, evidentemente se gastó el remanente, porque también nos criticaban cuando había remanente. Cuando no hay remanente nos critican, cuando había remanente también nos criticaban. El remanente está para gastarlo adecuadamente, evidentemente, no gastar caprichosamente. Y nosotros gastamos ese remanente en acciones que consideramos importantísimas por la isla de La Palma, y ahí están expuestas en el Pleno del Cabildo, públicas, donde está ese dinero invertido, ¿no? Y gastamos en torno a unos 215 millones de euros, récord histórico en el Cabildo Insular de La Palma, porque los presupuestos hay que gastarlos bien, pero ajustados a las partidas, las aplicaciones que aprueban. Pues bueno, eso fue una crítica enorme. No sé ahora lo que pretenden hacer Coalición Canaria con ese presupuesto, que era un buen presupuesto para la isla de La Palma, pero que va a estar muy poco ejecutado por la inacción, por la dejana, por la falta de conocimiento. Y es verdad que muchos consejeros se han incorporado por primera vez, pero bueno, oye, hay técnicos, hay personas, hay proyectos ahí sobre la mesa, muchísimos proyectos que dejamos sobre la mesa y que podían poner en marcha perfectamente. Pero bueno, a veces da la sensación que quieren cambiar algunas cosas de manera completamente errónea. Por ejemplo, Fuente Santa, uno de los proyectos que nosotros teníamos ya para contratar. Mira que ha pasado vicisitudes, ¿eh? Yo recuerdo el concurso de ideas, que tuve la oportunidad de impulsarlo, con más de 100 participantes, técnicos de todo el mundo, para el balneario de Fuente Santa. Al final hemos tenido muchísimas vicisitudes, sentencias judiciales, impugnaciones, bueno, en los medios de comunicación saliendo cada 2 por 3 asuntos relacionados con el balneario de la Fuente Santa para desprestigiar el balneario de la Fuente Santa y este proyecto que teníamos en marcha. Y fue una sorpresa enorme en una sesión plenaria, de las pocas que hemos hecho ordinarias, en las que se planteaba qué pasaba, por qué no se contrataba, porque ya estaba en la fase final de la contratación, después de todas esas vicisitudes que no voy a enumerar ahora porque sería aburridísimo y larguísimo. Pero es verdad que teníamos ya la oportunidad de hacer el proyecto definitivo. Muy bien, pues nos dijeron que no, que se estaban haciendo otros estudios, haciendo otras alternativas, buscando otras alternativas. ¿Pero alternativas de qué? Si esto ha sido aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Fuencaliente, en el Cabildo Insular de La Palma y en el Gobierno de Canarias, no hay ningún tipo de discrepancia de que la línea a seguir es esa. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que...? ¿Por qué se habla de otras alternativas? Luego parece que hubo una confusión, para no querían decir eso, pero bueno, gracias a la presión que hemos ejercido, se ha contratado ya
el proyecto de Fuente Santa. Pero bueno, como esos hay varios ejemplos más en el presupuesto de la corporación que están decayendo. En materia energética no digamos, porque prácticamente todas las subvenciones y ayudas que están en relación con la energía pues están prácticamente paralizadas, y creemos que no es de recibo que ese dinero que iba destinado a los ciudadanos de la isla de La Palma para ayudarlos en la instalación de energías renovables, pues esté en una situación de grave ralentización. Transparencia, falta de conocimiento, quizás ocultan esa falta de conocimiento en la crítica hacia el Partido Popular y además también en la falta de traslado de los asuntos. Nos cuesta muchísimo. Además, deprisa y corriendo, como si no estuviera prácticamente nada programado. Nosotros hemos dicho, mira, en algunos temas hay que sosegarse, me refiero en las convocatorias, para estudiar los asuntos, que es muy, muy importante. Les cuesta mucho darles información. Hay algún consejero que sí, la mayoría de consejeros le cuesta mucho dar información. Por ejemplo, en materia de lo que está pasando en La Bombilla y Portonao, pues nosotros vimos un decreto hace unos días, el 19 de octubre, en el que se decía que se va a contratar por emergencia a una empresa, que ya la han contratado por emergencia, para detectar nuevos gases. En este caso se está hablando de CO, para detectar por qué se está produciendo y qué es lo que hay que actuar, dónde hay que actuar y dónde intervenir. Bueno, pues eso no se transmite, y eso no se trata de alarmar. A ver, porque es que si eso lo hacíamos nosotros, era falta de transparencia. Si ahora nosotros decimos que hay que informar a las personas, porque es necesario que todos los ciudadanos de la isla de La Palma conozcan cómo van las cosas en La Bombilla y Portonao, ya es alarma. Si usted lo hace, esto está alarmando a la gente, no, está informando a la gente, ¿no? Y esa falta permanente de transparencia se nota en otros muchísimos asuntos que debatimos sin suficientes documentos. El otro día en Sodepal íbamos a aprobar el presupuesto y tuvimos que pararlo. El Partido Popular dijo, nosotros no vamos a aprobar un presupuesto de esta forma. Nosotros no tenemos un conjunto de documentaciones que tienen que presentarnos obligatoriamente, porque nosotros tenemos que conocer, porque formamos parte del Consejo de Administración de Sodepal y tenemos que conocer cuáles son los proyectos. Por ejemplo, o La Palma Azul, el proyecto un festival que dentro de 15 días parece que se va a celebrar, y a estas alturas con un importe de 500.000 euros, que no es una broma. Es un importe importante, un gasto importante que el Cabildo hace. Y faltando 15 días no sabemos absolutamente nada, ni nosotros ni la ciudadanía de ese festival. Las cosas no se pueden hacer así, las cosas no pueden decir, bueno, pues hágase y punto. No, hay que debatirlas, hay que analizarlas. Usted presenta el proyecto correspondiente en el seno del órgano que corresponde, en este caso Sodepal, que es el que lo va a organizar, y se analiza ese debate y se escuchan las propuestas, que a lo mejor alguna propuesta interesante le podemos hacer. Bueno, esos son algunos ejemplos de la falta de transparencia permanente, porque, claro, el rodillo y la mayoría absoluta se confunde y cree que se puede hacer absolutamente todo sin contar con la oposición, o convocar la oposición por WhatsApp. Una comisión se convoca por WhatsApp, ni siquiera con papeles y documentos y la convocatoria oficial, como es habitual en cualquier administración, si no es nada extraño, sino incluso hasta por WhatsApp, sin documentación, absolutamente sin ningún papel, sino simplemente, mira, mañana tenemos una reunión. Lógicamente, eso se tuvo que suspender, pero es uno de los ejemplos claros de la falta de transparencia. No quiero pensar que es también falta de conocimiento, no lo quiero pensar, pero sí la falta de transparencia con seguridad. Bueno, yo creo que Coalición Canaria jugó mucho en campaña electoral con muchas promesas en la isla de La Palma, con promesas dirigidas a los afectados por el volcán, principalmente a los afectados por el volcán. Otras muchas podríamos poner ejemplos, pero por dirigirnos a una que nos parece fundamental, que es porque tocaba el corazón de la gente y el dolor de la gente, ¿no? Y hubo compromiso de que, bueno, se llegaron a decir, si no directamente por Coalición Canaria, sí a través de afiliados y representantes de Coalición Canaria, que estaban en las presidencias de distintas asociaciones o en los primeros espadas de esas asociaciones que se nacieron
a raíz, desgraciadamente, de la erupción del volcán, y de entre unos y otros pues fueron mostrando a la opinión pública permanentemente, por la mañana, por la tarde, de madrugada, a través de las redes sociales, a través de comunicados permanentes, diarios, con el descrédito hacia el Partido Popular, hacia los gestores del Partido Popular, descrédito incluso hasta personales en algunos momentos, no digo en este caso de Coalición Canaria, pero sí de aquellas personas que estaban al frente de alguna de esas asociaciones que eran completamente afines a Coalición Canaria, y se comprometieron de una u otra forma que prácticamente La Bombilla y Portonao se iba a resolver en unos escasos meses. Ahí está exactamente igual, que se han hecho cosas, dice no, se ha avanzado enormemente. Miren, lo que va a determinar el proyecto Alerta CO2 es un proyecto que nace de agosto del año 22. Estábamos nosotros en el gobierno todavía y Mariano Hernández Zapata de presidente, en el que hubo un compromiso del presidente de gobierno de España de invertir 3 millones en hacer una distribución adecuada de todos los sensores para poder actuar, porque hay que conocer qué está pasando realmente allí con los mejores avances para poder intentar ir poco a poco normalizando la situación, que es muy compleja sin duda alguna. Bueno, eso aparece en el agosto del 22. Bueno, al final se retrasa enormemente, es verdad, y comienza ahora, se está trabajando en la instalación de esos 1000 sensores. Bueno, pues Coalición Canaria enseguida dice, bueno, que se ha avanzado porque es que somos nosotros los que estamos. No, lo están haciendo los organismos científicos, están instalándolo y proviene de una subvención anterior a la entrada de Coalición Canaria en el gobierno. En definitiva, yo creo que Coalición Canaria se comprometió con los ciudadanos de La Bombilla y Portonao y no están cumpliendo con ello, porque pasa el tiempo y como es lógico, porque es que eso era lo que pasaba. Lo que pasa es que hay unos gases que no terminan de marchar esos gases, que hay dificultades, que aparecen incluso otros nuevos gases y que bueno, hay que ir lógicamente con una planificación y una actuación que había desde hace ya algunos meses, años diría yo, y tenemos que actuar en esa línea, no prometer a la gente como cambios radicales en ese asunto, porque se tenía conocimiento de lo que estaba pasando, aunque se decía lo contrario. Porque bueno, hay algunas asociaciones, algunos presidentes, no los miembros de las asociaciones, estoy hablando de las personas que llevaban la voz cantante, que hablaban de que no había gases, hablaban de que la rebelión civil, es decir, hay que meterse ya en Portonao y Las Ollas. De hecho, no hace mucho tiempo lo volvieron a decir, y sin embargo el presidente del Cabildo, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a decretar ya varias veces la exclusión de determinadas zonas porque la situación sigue siendo muy compleja. Pero bueno, en todo caso, allá ellos con sus compromisos electorales incumplidos, nos da pena que se utilicen esas fórmulas electorales que engañan a la gente y que no conducen al final a nada, porque al final lo que produce es desazón aún más en la gente que ha recibido, que ha escuchado tantas y tantas veces una línea de, entre comillas, optimismo falso, que al final, cuando te encuentras con la realidad, pues mira, pasan los meses y todo sigue igual. Nosotros lo supimos hace algún tiempo de que había algunos problemas por la incorporación de alguna persona más al comité de expertos, y ha habido algún problema puesto que IGN, IGME e Involcan habían decidido no asistir a esas reuniones. Seguían trabajando con los sensores y dando toda la información como no podía ser menos, pero no acudían al comité de expertos, que me parece que es fundamental, porque es un comité de expertos que informa al presidente, que es el que toma luego finalmente las decisiones. Nosotros lo sabíamos hace tiempo, pero veíamos que transcurría una semana, transcurría otra semana y no pasaba absolutamente nada. Pues tuvimos que poder hacerlo público. Digo, mire, es que esto así no funciona. El comité de expertos, si usted quiere incorporar más gente, incorpore usted al que estime oportuno, pero evidentemente el comité de expertos no puede dejar de estar estas personas que han estado, estos científicos han estado con nosotros, le gustará a algunas personas más y a otras le gustará menos, pero han estado con nosotros antes, durante y después del volcán.
y su aportación científica es fundamental para que la comisión de expertos funcione adecuadamente y pueda asesorar al presidente en la búsqueda de soluciones para esa zona. Y por tanto nuestra postura es clara: resuélvase, que es lo que le dijimos al presidente, resuélvase, pero es que usted está tardando. Al día siguiente de comunicar que no iban a acudir a esas reuniones, reitero, aunque seguían trabajando, pero a esas reuniones no iban a acudir, el presidente no puede quedarse de brazos cruzados. Su responsabilidad es resolver el tema y llegar a un acuerdo, un entendimiento con todos ellos para que se incorpore. Y si hay alguno que continúa con una labor de desprestigio hacia otro, dentro del comité de expertos, habrá que dejarle claro que así no se puede trabajar, porque está el interés de los ciudadanos. Lo primero es el interés de los ciudadanos, no los problemas que uno pueda tener porque no le gusta cómo el científico A dice lo que el científico B dice que no, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede discutir, se tiene que discutir, se tiene que poner sobre la mesa las cuestiones que cada uno estime y como cada uno lo estime desde el punto de vista científico, respetarse esa opinión y llegar a conclusiones positivas. No se puede estar desprestigiando casi siempre, un día sí y el otro también, a una parte del comité de expertos. Y lo que nosotros pedíamos al presidente, que no sabemos si lo tiene ya resuelto, es que de forma inmediata resolviera esa cuestión por el bien de nuestra isla, por el bien y el interés de todos los ciudadanos de nuestra isla. Yo creo que, bueno, como toda gestión pública, siempre tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Se podía avanzar mucho más? Pues quizás algo más se podía avanzar. No digo que no, pero lo que no se puede decir bajo ningún concepto es lo que he escuchado con al nuevo presidente del Cabildo, en esa obsesión por la oposición, por lo que hemos hecho, por lo que hizo el Partido Popular o por lo que hizo el anterior presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. No se puede decir que no se ha hecho nada en Puerto Nao y La Bombilla, porque eso es mentira, sencillamente es mentira. Es decir, nosotros empezamos a colocar sensores en esa zona, se han hecho pruebas. Yo le hice el otro día en el Pleno, le recordé 20 iniciativas importantes, no menores, incluso actuaciones en la red de saneamiento con agua, para intentar buscar soluciones reales a esa problemática, ¿no? Y además conseguimos, como antes decía, que el gobierno central invirtiera en la isla de La Palma 3 millones de euros, es verdad que tarde, ahí está, se está ejecutando ahora, para nuevos sensores y para el proyecto Alerta CO2, que es fundamental. Hay otra parte importantísima que a veces se olvida y que a mí me gusta destacarla, que es que al día siguiente de la terminación oficial de la erupción del volcán, se puso el Cabildo manos a la obra en una vía, porque para acceder a la zona de La Bombilla y Puerto Nao, antes recuerdan cómo se accedía, incluso hasta por barco que venían los agricultores. Por cierto, también pusimos en marcha ese conjunto de iniciativas para apoyar al sector primario. Pero las dificultades enormes, el trayecto enorme que se tenía que hacer para acudir en aquellos momentos a algunas de las fincas que podían acudir en la zona. Bueno, pues las comunicaciones son fundamentales. Al día siguiente comienza a trabajarse la laguna hacia las Norias para abrir esa vía que ahí está abierta. Hombre, yo creo que es un avance enorme en las comunicaciones y en acercar Puerto Nao y La Bombilla a una situación previa, por lo menos en cuanto a las comunicaciones. Lógicamente, luego tienen el problema de los gases, que aunque algunos los negaron durante mucho tiempo, desgraciadamente ahí está, ¿no? Y ese conjunto de iniciativas de relación de acciones demuestran claramente que lo que ahora mismo se está haciendo es ejecutando iniciativas que ya venían de atrás, como por ejemplo el proyecto Alerta CO2, y que hicimos un esfuerzo enorme, incluso acogiendo a estas personas en hoteles que luego tuvo que sufragar el Cabildo, que tuvimos que estar sufragándolo el Cabildo, porque prácticamente las personas que están viviendo ahí son personas afectadas o de Puerto Nao de La Bombilla, afectadas por los gases de esa zona y que no pueden volver a sus casas. Por tanto, se podía haber hecho más, seguro. Siempre podemos hacer algo más y además esa autocrítica también la tenemos que hacer, porque siempre podíamos haber hecho más. Ahora, el esfuerzo que se hizo durante todo ese tiempo, el equipo de gobierno, frente a otros que quizás estaban de lado, aportando más crispación que solución,
nosotros nos empeñamos en ayudar a los damnificados, en ayudar a la gente que vivía en esa zona y en trasladar y poner en funcionamiento un conjunto de acciones que poco a poco permitieran normalizar la situación de Puerto Naos y La Bombilla. Todavía falta tiempo, aunque algunos auguraban que en agosto, en septiembre estaban ya normalizadas, viviendo normalmente en esa zona, y bueno, transcurre el tiempo y bueno, se ha visto que no era tan fácil como se decía y que había que continuar con esa serie de medidas para disminuir, eliminar esa situación o controlar esa situación que se vive en la zona de Puerto Naos y La Bombilla, desgraciadamente. Bueno, esta noticia no es nueva. Esta noticia ya de vez en cuando aparece en los medios de comunicación. Yo recuerdo perfectamente hace unos años, cuando, no en esta última etapa, sino en una anterior, nosotros hicimos unas visitas guiadas a la Fuente Santa. La gente pudo comprobar, las temperaturas estaban allí, incluso tocar el agua cuando se podía, porque había algunos días que no se podía entrar por temas de gases, y se podía comprobar cómo estaba la temperatura del agua en esa zona. No se ha hecho nada más, ahí no se ha intervenido desde entonces, sino el mantenimiento normal de la Fuente Santa. Por lo tanto, ahora vuelvo otra vez, pero yo supongo que esté relacionado, porque como ya estaba a punto de redactarse el proyecto de la Fuente Santa, quien lo denuncia, que no participó en el concurso de ideas y que querían, junto con alguna asociación, pues que prácticamente es la ejecución del balneario, o como ellos lo quisieran llamar, lo tendría que ejecutar X personas, a dedo, sin contar con el concurso de ideas y el compromiso que había adquirido el Cabildo, el Consejo Insular de Aguas en este caso. Por tanto, yo creo que a raíz de eso, pues surge nuevamente esta noticia, que según los técnicos de la Casa, del Consejo Insular de Aguas, antes como ahora, no es correcta. Una cosa es que una poseta en determinado momento del día pueda tener una temperatura X, que ya tenía esa temperatura hace un montón de años, que no es nuevo. Y otra cosa bien distinta es que se haya producido un enfriamiento total y absoluto, porque eso no es cierto. Entre otras cosas, dicen los técnicos, tampoco es posible que se pueda ocurrir. Pero en fin, oye, al final hay algunas personas y entidades que están empeñadas en desacreditar la gestión que se ha hecho sobre el balneario de Fuente Santa. Y yo digo que desde el año 2015, cuando se hizo el proyecto de concurso de ideas, que se presentaron más de 100, como decía, más de 100 especialistas, expertos, grupos que analizaban las posibles propuestas para un balneario digno para la isla de La Palma. Desde entonces ha habido muchísimas vicisitudes, pero muchísimas vicisitudes. Temas judiciales, modificaciones legislativas, oposición frontal de un grupo de personas que creían que tenían que explotarlo ellos, como ellos creían que se debía hacer, como ellos estimaban que se debería hacer, aun cuando los ayuntamientos estaban de acuerdo, el Ayuntamiento de Fuencaliente y el Cabildo, por unanimidad, de que el camino a seguir era este. Y como ya se ha emprendido este camino para definir el balneario de Fuente Santa, pues ha surgido otra vez esta noticia. Pero yo digo, los técnicos, antes como ahora, nos dicen que las aguas de la Fuente Santa son unas aguas que están en las mismas condiciones que cuando surgió, ya cuando apareció, después de ese magnífico trabajo que se realizó y apareció la Fuente Santa por fin. Pues desde entonces hasta ahora se han mantenido, con algunas oscilaciones, pero se han mantenido las temperaturas como estaban inicialmente. Bueno, es preocupante, ¿no? Y es preocupante máxime cuando, como antes decía, a Coalición Canaria no le preocupa, porque si le preocupara no podía retirar 7.200.000 euros de inversiones en materia hidráulica. Pues no le preocupa, a mí sí me preocupa, y nos preocupa enormemente al Partido Popular, porque estamos en una situación, lo estamos viendo en estos días también, de sequía importante, muy importante, y que al final pues estamos sin tomar medidas. Y nosotros propusimos que con esos dineros, en esos presupuestos para el año 2023,
con esos 7.200.000 más remanente que tenía el Consejo Insular de Aguas y que colocamos en varias inversiones importantísimas y en ayudas también a las comunidades que lo estaban pasando mal, nosotros creemos que hay actuaciones que no pueden estar paralizadas. Nosotros contratamos por 2.100.000 euros la mejora de todo el canal LP1 con telemetría para saber dónde se producían los problemas en ese canal, que aunque ha mejorado sigue teniendo problemas. Hubo un problema también con la empresa adjudicataria y se paralizó ese expediente, pero no lo han reiniciado. Ese expediente tenía que estar ya contratado y trabajándose en el canal LP1. ¿Por qué? Porque evitas pérdidas. Importante, en un momento de sequía siempre es importante tener unas redes de transporte o de distribución perfectas, pero cuanto más cuando estamos en una situación como la que nos encontramos. El apoyo a los ayuntamientos era otra de las inversiones importantísimas para que no se perdiera agua en las distintas redes de distribución de agua, el abastecimiento domiciliario, que se está perdiendo muchísima agua, para seguir el ejemplo que en su momento dio el Ayuntamiento de Los Llanos junto con el Consejo Insular de Agua. Y por tanto es un elemento fundamental, el ahorro y no la pérdida de agua. Hay algunas actuaciones que no quieren acometer en materia de pozos. Nosotros entendemos que los convenios que pusieron agua en el sistema, el Roque y el Carmen, no olvidemos, se opuso Coalición Canaria completamente, esas más de 1.400 pipas que salvaron aquel verano y que siguen salvando este verano. No se han parado esos pozos, ahora ya esos pozos deben seguir funcionando. Cuando estaban en la oposición era una inversión fatal para todos, que nos pusieron de vuelta y media por una gestión magnífica con todos los informes técnicos, jurídicos que la avalaban, y ahora mismo pues encontramos que hay alguna pozo que pueda aportar 200, 300, 400 pipas más, que lo necesita el sistema, y bueno, porque no ven esos convenios, pues no se ejecutan esos convenios y se firman esos convenios que son fundamentales para el próximo verano. Nos preocupa enormemente esa situación. Creemos que los proyectos de tranque hay que continuarlos, que hay que apoyar a los trabajos de las galerías, que el otro día le dijeron a titulares de las galerías que están trabajando para obtener más agua, que ya no iban que no sabían si tenían dinero. Bueno, ahí está, y después toman las iniciativas de ese tipo, de disminuir las aportaciones del Cabildo hacia el Consejo. Nosotros también teníamos un proyecto que deben continuar sobre el Barranco de las Angustias, que es un proyecto que teníamos ya el estudio realizado y que hay que avanzar, es muy costoso, pero hay que avanzar y exigir al Gobierno de Canarias algo que me parece fundamental, porque la balsa del Vicario, terminarla así, poco va a servir. Poco va a servir. El Gobierno de Canarias tiene, y ese era el compromiso que nosotros habíamos conseguido del anterior gobierno, que tiene que culminar el proceso para poder llevar agua a la balsa de Vicario, porque si no tendremos una balsa terminada sin agua. No tiene sentido de ningún tipo. Y yo no sé si esos planteamientos, no lo he visto en los presupuestos de la comunidad autónoma, si ese planteamiento lo siguen defendiendo para exigir al Gobierno de Canarias que culmine la obra, porque la balsa de Vicario, aunque la lámina y aunque tú veas la balsa prácticamente finalizada, tiene unas obras complementarias fundamentales que no se van a ejecutar porque no se quisieron ejecutar en ese momento hace ya varios años. Por tanto, en materia hidráulica hay muchísimo trabajo y creo que bueno, pues no se le está prestando la debida atención. Y un ejemplo clarísimo es que si tú no pones dinero para inversiones, luego, ¿cómo las haces si no tienes dinero? Si le retiras el dinero, que es lo que han hecho hace escasamente un mes. Mira, yo los informes técnicos que tengo es que en su momento se rompió, hace muchos años se rompió, se arregló, y los informes que se tienen, que tiene el Consejo Insular de Agua, que es el titular, el que vigila y el que mantiene la balsa de Barlovento, es que no va a haber, no tiene por qué haber una rotura, como se está afirmando. Es verdad que hay que realizar el proyecto y ejecutar con prontitud, porque el laminado de la balsa de Barlovento es un laminado que lleva mucho tiempo y por tanto hay que cambiarlo, pero junto con ese hay otros proyectos que nosotros comenzamos a redactar de otras balsas en la isla de La Palma, que con el paso del tiempo requiere un nuevo laminado y una mejora de la instalación. Pero es que la instalación ahora mismo no pierde absolutamente nada de agua. Bueno, ahora por desgracia no tiene agua, o tiene muy poca agua, ¿no? Pero cuando estaba en fechas pasadas, estaban por fortuna llovió y ese agua entró en
en la balsa de Barlovento no tuvimos ningún problema. O sea, la balsa se comportó adecuadamente. Es verdad que por algunos drenes bajaba algo de agua, que se recuperaba y se volvía a poner dentro del sistema, que no es lo más adecuado, pero bueno, pero no se perdía el agua. Al final no se perdía el agua. Y es verdad que eso hay que ir poco a poco mejorándolo. Y por tanto, ese proyecto de laminado y de mejora integral de la balsa de Barlovento, estábamos en esa fase de preparación porque es necesario hacerlo. Pero no hay, por lo menos eso yo no tengo ningún informe de los que me tienen que hacer los informes, que no es él, sino lo que tienen que hacer los informes, porque es una mala costumbre que había en su momento, los informes lo hacen las personas de la casa. Nosotros tenemos un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que tiene muchos conocimientos también, y esos informes en ningún momento nos han dicho, mire, hay que actuar de emergencia en la balsa de Barlovento porque se va a romper. Yo no tengo sobre la mesa ningún tipo de informe en ese sentido, sí tengo de la necesidad de actuar y por eso estábamos redactando los correspondientes proyectos para la mejora de la balsa de Barlovento.